Entonces, Soledad Oces, de La Guardia, es diseñadora, académica de la Escuela de Diseño, y como digo, para nosotros es muy importante como magíster en patrimonio incorporar en la discusión a la Escuela de Diseño, ¿cierto? Desde 1990 a la fecha ejerce la docencia en diseño con especialidad en el área textil, que es lo que les comentaba, temas de patrimonio y microemprendimiento. Ha ejecutado investigación en textiles arqueológicos y etnográficos andinos asociados a museos y comunidades, generando publicaciones de estudios y técnicas textiles. Es miembro del Comité Nacional de Conservación Textil, que presidió entre los años 2006 y 2008. Así que, bienvenida Soledad, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del curso Estudios Críticos del Patrimonio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ahora tengo que encontrar mi compartir. Aquí está, ahora sí. ¿Estamos transmitiendo ya, Carlos? No, lamentablemente surgió de nuevo el error del otro día, a diferencia de nuestra prueba de la mañana, de ayer. ¿Un ratito? No, démosle nomás Soledad porque yo estoy grabando, así que se sube después a YouTube, no hay problema. Perfecto. Ok. A ver, vamos a abrir ahí. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación. Y bueno, luego de la presentación, ustedes se pueden imaginar que va a estar un poquito cargada los textiles la cosa, pero dicho eso, también contarles que precisamente mi interés por el área textil me ha llegado a estar desde siempre, muy vinculada al programa Artesanía de nuestra Escuela de Diseño. El programa de artesanía tiene una larga vida, ya este año va a realizar la muestra número 47, que en esta oportunidad es como casi una primicia para ustedes, pero va a ser digital porque no tenemos otra posibilidad, precisamente para poder dar un apoyo a los artesanos que por supuesto han estado muy afectados con la situación. Entonces, esa cercanía que he tenido con el programa me ha permitido también manejar y compartir gran parte del trabajo de la artesanía en general. Y eso es lo que, primera parte de lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con eso, con ciertos conceptos generales. Y luego voy a hacer una segunda parte que está relacionada con experiencias distintas en las que he podido participar y que precisamente van linkeando estas experiencias académicas, de investigación, experienciales a través del programa y el patrimonio. En primer lugar, me tomo esta cita porque, si bien es cierto, no se refiere mucho a lo inmaterial, está implícito, de Olaya Sanfuentes: hay amenazas al patrimonio que pueden causar serios daños en la práctica de recordar. Eso me parece fundamental. Si no cuidamos nuestro entorno y los elementos materiales de los que se vale la memoria para recordar, existe riesgo de la amnesia colectiva. Artesanía, patrimonio vivo, inmaterial y material. Porque cuando solemos hablar de artesanía muchas veces la gente en general, ustedes no, porque están en un magíster de patrimonio, hace rato que están viendo otra cosa, pero la gente en general se refiere a lo material, a los objetos. Y como les decía yo, va a estar cargadito de textil y tomo la mirada del textil para poder empezar a hacer el análisis, ¿no? Dentro de lo que es el quehacer textil podemos distinguir el patrimonio cultural vivo, que son quienes practican el hacer, el patrimonio material, que son los artefactos, y el patrimonio inmaterial, que tiene que ver con el conocimiento adquirido y transmitido. Dentro de lo inmaterial también, ¿no es cierto?, tenemos todo lo que está asociado al ámbito de la festividad, al ámbito del ritual, pero también hay una serie de pasos cotidianos que se dan en las personas que viven en la ruralidad, en que lo textil tiene participación muy importante y muy significativa, sobre todo en el área andina, diría yo. También estas clasificaciones están cruzadas por temas temporales, o sea, un vestuario dentro de un ámbito más o menos cercano, porque todas estas piezas están en colecciones y han sido
digamos, usadas en territorios de Chile o Perú, en este caso, en el caso de la pieza de la izquierda, pero no son de otro continente, están aquí. Y son tiempos distintos. Entonces, dentro de lo que es este patrimonio, tenemos patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, patrimonio etnográfico. Y lo que tratamos de transmitir aquí es ciertas miradas sobre la artesanía que les permitirán como empezar a hacer distinciones, diferenciaciones, que muchas veces las hacemos a simple vista, pero no tenemos a veces un vocabulario que nos permita identificar y definir la diferencia entre una artesanía y otra. ¿Por qué esto es considerado tradicional y esto no? ¿Por qué? Y es que es la gran pregunta, ¿no? Que muchas veces llegan muchas postulaciones para participar en la muestra y a una gran cantidad de ellas se le debe decir, no, disculpe, en realidad usted no cumple con ser una artesanía que está en el marco de esta muestra de artesanía tradicional. Y es una persona que lleva mucho tiempo haciendo esto y no logra visibilizar por qué no puede estar allí. Entonces, estas diferencias entre las artesanías es lo que vamos a tratar de identificar. En primer lugar, ¿qué entendemos por artesanía? Hay una definición hecha el año 97 en reuniones organizadas a través de la UNESCO, en que se definió este paraguas bajo el cual se acogen, ¿no? Los productos artesanales son producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos. Aquí, por ejemplo, estaríamos dándole paso a un torno o a un telar que ya está medio mecanizado, en relación a hace un tiempo atrás que eso quedaba fuera, no estaba considerado como una artesanía más bien tradicional. Siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Otro aspecto tiene que ver con el tipo de producción, en qué medida se produce. La artesanía se produce sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. Eso es algo que hoy en día también empieza a estar en un terreno que cuando se escribió esta convención a lo mejor no se percibía con tal peligrosidad como hoy, el grado de sostenibilidad de una artesanía. Y vemos cómo de pronto algunos artesanos cambian de material, a veces por materiales artificiales, y empiezan a generar un nuevo tipo de artesanía. Dentro de esta misma declaración aparecen otras especificaciones, como la naturaleza especial artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosas y socialmente. Con toda esta descripción, ¿no es cierto?, vemos que cubre una gran cantidad de ámbitos. Y seguramente, ya casi al grado de la inconsciencia, muchos de nosotros podemos tener una gran cantidad de objetos dentro de nuestras casas que caben dentro de estas clasificaciones y no hemos hecho ese ejercicio, ¿no es cierto?, de realmente tener conciencia de la procedencia y de la representatividad que tiene cada una de esas piezas. Entonces, como les dije al comienzo, vamos a aproximarnos a ciertas órdenes establecidos para poder estudiar este material y para poder ordenarlo. Este es una suerte de clasificación que trabaja actualmente Fundación Artesanías de Chile para procesar sus materiales. Y lo clasifican en 4 grandes grupos. La artesanía tradicional indígena, que no es difícil entender de qué se trata, ¿no es cierto?, que tienen que ver directamente con el origen de quiénes son sus cultores. La artesanía tradicional con identidad local, que son producciones que ya tienen cierta trayectoria. Aquí se nombra, por ejemplo, el caso de Quinchamalí, que es una evolución de otras cerámicas previas, ¿no?, pero que adquiere cierta
connotación particular a partir de 40 años atrás. Reproducciones arqueológicas de valor histórico que hoy en día son bastante recurrentes, o sea, ir a museos, por ejemplo, y encontrarse con reproducciones de piezas arqueológicas es bastante común verlas en las tiendas. Y eso también a veces se traspasa a ferias, donde hay algunos artesanos que lo tienen como una línea de trabajo, que son reproducciones, ya sea acabadas, completas, o de parte de los procesos o representaciones de piezas arqueológicas. Y por otro lado, define artesanías locales emergentes, tratando de agrupar aquellas que sean de origen más reciente, pero que se han ganado un espacio dentro del reconocimiento social, digamos, y cultural. Aquí se mencionan algunos ejemplos que son todos recientes en la historia de la artesanía, como la bordadora de la negra, que datan de los años finales de los 60, al principio de los 70, y también las de la bordadora de Macul, o alfareras de Puerto Ibáñez, que a veces son intervenciones que se han hecho en un momento específico, con a veces ONGs o programas estatales, que lo que buscan es dar un impulso a una expresión local, o a veces se crean algunas de la nada, como el caso de estas artesanías de cerámicas de Puerto Ibáñez. Canteros de Combarbalá, en fin. Y aquí yo me voy a detener un poquito más, porque esto les va a permitir a ustedes entender un poquito mejor, porque tiene otro nivel de profundidad. Esto no tiene ningún grado de perfección, ni tampoco es algo que esté reconocido internacionalmente. Es una herramienta de trabajo desarrollada al interior del programa, que ha permitido hacer esta clasificación y cierto orden, que ha permitido poder desarrollar argumentos frente a cada una de las preguntas a veces, pero como les digo, es una herramienta y, por cierto, también se tiene que ir acomodando a veces a los tiempos. Aquí se están mencionadas 9 clasificaciones distintas que las vamos a recorrer. La artesanía indígena, que también tiene, o sea, de estas 9 se traducen en 4 en el caso de artesanía de Chile, que va como comprimiendo de otra manera, pero hay algunas que son coincidentes netamente, que es precisamente la artesanía indígena, que es lo más tradicional que podemos tener. Y que testimonia a través de artefactos con fines utilitarios o rituales, porque mucho se discute respecto si una artesanía, por ejemplo, en un contexto de origen tradicional, tiene la característica de una artesanía o ya es considerada en cierto modo una pieza de arte, como otro nivel. Hay grandes discusiones sobre eso, tampoco es un tema que vamos a tratar hoy día, pero sí hay momentos o situaciones en la artesanía en que eso es muy manifiesto. Continuando, tenemos la artesanía rural, que la artesanía rural se identifica por tener una raíz indígena, originaria, local, y que ha recibido distintos tipos de influencias a veces, con distintas inmigraciones o principalmente en nuestro caso lo que fue la llegada de los españoles y después de otros grupos que inmigraron a Chile, pero básicamente desde tiempos coloniales, que es el caso, por ejemplo, de las cerámicas que vemos arriba. Claramente uno puede identificar que hay una suma, una mezcla entre lo que pudo ser una cerámica originaria, indígena, y la representación de algún tipo de contenedores, por ejemplo, de origen hispano en tiempos de la colonia. Y que hay una interpretación de ese tipo de platos y ollas, pero en una materialidad local, y que son adornados, o sea, son representados con intervenciones que no tienen que ver con una representación iconográfica local, sino que son tomados de referencias de losas externas. Entonces hay una fusión entre lo local y lo indígena, lo local y lo foráneo, que ha sido incorporado en este mestizaje que es el producto que da en esta artesanía.
La artesanía urbana, que muchas veces la podemos identificar también porque a veces está relacionada con ciertas formaciones que se han adquirido con una cierta formalidad, por ejemplo, en un taller de un centro de madres, por ejemplo, que han aprendido a una determinada técnica y que se ha ido transmitiendo unos en otros. O también hay formaciones que tienen que ver con oficios, ¿no? Como en este caso el soplador de vidrio, que pasa después a esta expresión artesanal. Y por otro lado tenemos este mundo, el mundo de las manualidades, que es lo que solemos ver en mucha abundancia muchas veces en las ferias de artesanía de distintas localidades, o a veces en las esquinas de nuestras plazas o parques. Solemos ver este tipo de muestra artesanal que en gran medida lo que muestra es un tipo de aprendizaje hecho a veces como una herramienta más, y que a veces se convierte en un oficio para la persona que se dedica a la construcción de este tipo de artesanía. Pero tienen un tipo de representación que muchas veces es ajena, que podría estar hecha aquí o en otro lugar, no tiene vínculos directos con el territorio ni de Santiago, ni de Punta Arenas, ni de Coquimbo. En todas partes se tiende a visibilizar de la misma forma y se aprende lo mismo. Y muchas veces son imposiciones que vienen desde afuera, que se adquiere una nueva técnica. Todos hemos visto cómo se ha desarrollado el fieltro en los últimos años, ¿no es cierto? Algo que era totalmente ajeno a nuestra tradición, pero ha sido incorporado por una técnica que ha venido más allá de nuestras fronteras. Por otra parte, tenemos otra clasificación, que es esta tipología del recuerdo que llamamos, que la vemos como aquel pequeño objeto que es posible de ser transportado y que suele tener la frase de recuerdo de, ¿no es cierto?, que muy pequeñita, un tipo de comercio particular, al paso, barato, pero que existe porque la gente lo pide, lo demanda. Por supuesto que es muchas veces muy desmedido y no es de buena calidad, pero hay gente que vive de este tipo de artesanía. Luego tenemos esta expresión que es bastante particular, la artesanía del rescate, cuando se trata de personas que generalmente son a través de tipos de proyectos. Esto más bien está en los últimos años, ¿no? No es una cosa que venga desde atrás como la reproducción viene de antes, pero el rescate tiene que ver con una investigación prácticamente que está asociada al trabajo, que en este caso estoy representando específicamente el trabajo de Juanita Muñoz, de la sexta región, sexta sí, como en la zona de, ¿cómo se llama este lugar? Más hacia el sur, donde está la Alajuela. Ella es originaria de la Alajuela, pero tiene su... Santa Cruz, Lorón. Santa Cruz, ahí está, ahí me acuerdo. Santa Cruz, en donde han trabajado precisamente, ella se preocupó de hacer un trabajo a través de un fondar y con fondos para hacer este tipo de reproducción. Aquí tenemos el caso de las réplicas, que en algún momento lo mencionamos en la otra clasificación, ¿no es cierto?, que son bastante frecuentes. Ya lo dije anteriormente, no lo voy a repetir, tiene que ver con aquellas que son a veces directamente de artesano, o a veces no son artesanos, sino que son ceramistas ya de otro tipo de formación que han derivado en un tipo de reproducción. Estoy hablando de una formación un poquito más formal que no ha sido heredada, digamos. También está el tipo de artesanía que se refiere a la reproducción en escala, aquella de miniaturas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de Pomaire, ¿no es cierto?, las pequeñas cocinitas, o las representaciones de toda esta vajilla, o las representaciones de una embarcación a pequeña escala, que también se han convertido en una línea de trabajo en sí por algunos artesanos. Y por último, lo que hoy en día está bastante ligado también al ámbito del diseño, que tiene que ver con cierta innovación en la tradición. A veces viene
desde de la propia gestión del artesano, un artesano tradicional que de pronto va derivando en su propio trabajo a la innovación, o a veces se trata de intervenciones, de proyectos o de duplas de diseñadores con artesanos, o a veces son diseñadores que se dedican precisamente a hacer este tipo de representación artesanal que tiene que ver con una base tradicional, pero con una salida, una vertiente más innovadora. Las artesanías también pueden ser como evaluadas como con mayor o menor valor por su arraigo o valor cultural. Entonces se entienden como de mayor valor cultural aquellas que son más representativas de modos de vida, de creencias determinadas de grupos, sociedades, organizaciones, y que por lo tanto otorgan a dichos grupos elementos identitarios y de cohesión social. O sea, las personas se identifican a través de ese hacer. Es el caso, por ejemplo, no sé, si uno piensa en un poncho cacique mapuche, claramente identifica, agrupa a personas, es visto también desde afuera como un representativo de esa identidad. Por lo tanto tiene per se un gran valor cultural. Distinto de otras artesanías que hemos visto hace poquito que, tal como dijimos, pudieran estar en cualquier parte, no requiere una identidad particular detrás de la persona que lo hace, y como que se desdibujan, ¿cierto?, respecto de su origen. Otros criterios transversales son ahí el reconocimiento de la comunidad, la identificación territorial, el autorreconocimiento también desde el que lo hace desde el convencimiento de que representa eso, y podríamos hacer una distinción entre lo que entendemos por tradicional y la tradición, porque lo tradicional tiene que ver con un imaginario compartido de todos, y que en el fondo ha sido construido en el tiempo por todos, un constructo social, y la tradición entendida como una práctica activa y que es reconocida por un grupo, un núcleo específico. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, distintas representaciones que cada una de ellas nos habla, nos evoca lugares específicos, y en general la mayoría de ellos son de origen mapuche. Entonces, también en este constructo de la artesanía vemos cómo tenemos elementos del territorio, de la sociedad, y el objeto en sí que tenemos que poder analizar e identificar. Dentro de estas variables del territorio está precisamente la ubicación, todo el tema de clima asociado, el tema geográfico, ¿no es cierto? El espacio también genera determinadas actividades económicas, es evidente, por ejemplo, en el norte tenemos los rebaños de camélidos, ¿no es cierto?, que es muy distinto que reconocer bosques en el sur, o reconocer la existencia de disponibilidad de fibra vegetal en espacios como Chiloé, por ejemplo. En ámbitos de lo social están las referencias culturales, por una parte, de dónde provienen, de dónde son identificadas, de que cada uno de nosotros tiene un acervo al respecto, y también están ciertas identificaciones que tienen que ver con el género, porque hay artesanías que son únicamente hechas por hombres, otras que son preferentemente hechas por mujeres, y otras que en realidad son indistintas y son practicadas por hombres y mujeres, y que marcan ciertas diferencias respecto de lo que comunican y cómo son reconocidas también al interior de su grupo. Yendo más al objeto, los objetos los podríamos clasificar también por rubros según su materialidad. Por ejemplo, estas materias primas pueden ser madera, cerámica, metales, textiles, en fin, piedra. Pero también las podemos identificar por técnica. O sea, dentro de lo textil podríamos tener muchas técnicas a nombrar. Dentro de la cerámica podríamos tener muchísimas técnicas a identificar, y lo mismo metales, en fin, o piedras. O sea,
cincelar no es lo mismo que desgastar, pulir, en fin, cada una de ellas significa una técnica y un proceso en sí mismo. Y hay artesanos que son expertos a veces en unas de esas técnicas y no en otras. Por otro lado, hay atributos que son identificables a la técnica, que son reconocibles también por el tipo de tratamiento que tienen, y también cada objeto tiene una función asignada, ya sea, por último, para ser visto, pero está reconocido como tal, o sea, para ser puesto y para ser apreciado como algo estético, o funciones tan cotidianas como ser un contenedor de comida. Yo quería recomendarle, y les voy a enviar el PDF, pero también lo pueden bajar de Memoria Chilena, este texto que me pareció que no estaba dentro de los que me dijeron que ustedes habían revisado, porque hay una serie de otros contenidos que se daban por descontados a partir de lo que ustedes ya habían leído, pero este me parece que es un aporte específico que tiene que ver precisamente con la artesanía, que es un documento que se elaboró a partir del 2003 al 2006, por ahí, y que fue un trabajo conjunto de lo que era en ese momento el Consejo de la Cultura y el programa de artesanía de la universidad, que tiene todo un análisis que por lo demás es lo que ustedes en gran medida ven parte de lo que yo les he explicado está absolutamente detallado ahí. Quiero decir también que este tipo de trabajos en el tiempo, porque hay que decir que el Consejo tiene su vida a partir del año 2003, me parece, y a partir de ese entonces, poco después se consolida el área de artesanía dentro del Consejo, de manera que son bastante recientes estos trabajos. O sea, como nación estamos muy al debe, estamos muy atrasados en esto, ¿no? Y la artesanía, yo diría que está mucho más atrasada que otras áreas del arte, porque la música, el teatro, no sé, tienen mucho más tiempo de reconocimiento. Y recién, hasta hace muy pocos años, han venido los reconocimientos a la artesanía. Y yo quería hacer un énfasis en esto porque este tipo de trabajos, como el del texto que les acabo de mencionar, han dado pie a ir construyendo estos reconocimientos. Y entre ellos, a lo mejor ustedes los han oído hablar, pero recién en el año 2008 se instaura el sello excelencia, que el sello excelencia tiene como matiz que es un sello que premia, reconoce a aquellos artesanos, y a veces son duplas de artesanos diseñadores, que trabajan en pos de innovación dentro de la tradición. Y eso ha tenido continuidad hasta este año, desde el año 2008. Posteriormente, el Consejo instaura el programa y el premio a tesoros humanos vivos, dentro de los cuales muchas ocasiones, muchas veces, han sido artesanos los que han recibido este tipo de reconocimiento. Y por último, ya más tardíamente, a partir del año 2016 recién, se instaura el sello indígena, entendiendo que, como una contradicción, en el sello excelencia estaban quedando fuera muchas veces los artesanos de gran connotación y gran calidad, artesanos indígenas, porque precisamente no hacían innovación, sino que lo que ellos estaban haciendo era resguardar la tradición. Entonces, a partir de eso, se decide instaurar un nuevo premio, que es el premio indígena, que reconoce precisamente la preservación y el rescate de la tradición. Y tengo que decir que en los dos casos de los sellos, la Universidad Católica ha estado precisamente a través de su programa de artesanía vinculada al desarrollo de estos premios. Y cerrando este capítulo, que son nociones generales, yo quiero adentrarme en el tema de cómo estos estudios, o cómo estudiar este material, ya sea desde lo arqueológico y lo etnográfico, puede ir alimentando nuevas acciones en pos de la preservación de este patrimonio
y yo lo voy a hacer a través de distintos casos en los que he participado. Y por supuesto, como son de mi especialidad, son todos casos que tienen que ver con textil. Yo no sé si hasta este momento hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, no les hemos dado el pase para preguntar algo. Sí, Soledad, yo les pedí que fueran anotando en el chat las preguntas que surjan para poder irlas juntando, pero puedo leer una de Enrique Pérez, que pregunta sobre los juguetes, como los de Chiloé Ancud, de Arturo González, ¿a qué categoría de artesanía se asimilaría? Yo sé que hubo una muestra específica ¿Juguetes? de juguetes. Sí, los juguetes de Chiloé Ancud, de Arturo González. ¿A qué categoría de artesanía se asimilaría? Según la categoría que Perdón la ignorancia, pero no conozco el trabajo exacto de Arturo. Pero viniendo desde, habría que ver si esa expresión tiene que ver con una raíz local que se desarrolla o es un desarrollo posterior, más contemporáneo, que a veces tiene una interpretación local, pero a veces están tomadas desde afuera. Y también habría que evaluar, para poder hacer la clasificación, habría que evaluar también cuál es el reconocimiento que tiene de la comunidad. Porque en razón a eso es que muchas veces ya se instaura como una tradición local, sí, y pasa a ser una tradición chilota. Perfecto. Pero no me atrevo a hablar en ese sentido porque ignorantemente no conozco el trabajo de Arturo, así que si me puede hacer llegar alguna cosa al respecto. No recuerdo haberlo visto en lo que fue la muestra de los juguetes, por ejemplo, que hubo hace yo creo unos 3, 4 años, y habría sido interesante tal vez. Claro, hubo una muestra de artesanía dedicada a los juguetes en particular. Dedicada a los juguetes, sí. Bueno, sigan anotando sus preguntas y sigamos, Soledad, y vamos dando preguntas para más adelante. Gracias. El caso 1, entonces. Este va a ser un poquito más dilatado porque tengo que explicar cosas, pero después tiene el link con los trabajos que vienen, entonces por eso es que lo quise poner más detallado. Se trata de investigaciones que se han hecho dentro del Museo Chileno de Arte Precolombino, en que estuvimos una buena cantidad de años trabajando con un equipo, en realidad, que digamos, estuvimos con Paulina Bruñoli, pero trabajaron muchos otros diseñadores fundamentalmente y estudiantes que hacían sus prácticas y sus tesis ahí. Voy a poner como ejemplo este textil. Este textil es una encuña del periodo intermedio tardío Arica. Estamos hablando de un periodo que es pre-incaico. Y dice Arica, desarrollo regional. Entonces lo que se hace son fichas, ¿no es cierto?, con todos los datos básicos del textil. Pero nosotros, con cierta especialidad en lo textil, lo que hacíamos era tratar de estudiar lo más posible los aspectos técnicos que da el textil. Y una de las cosas que siempre hacíamos, y lo doy siempre como un dato bueno para la metodología, es dibujar. Dibujar permite leer los objetos de otra manera. Así que para todo tipo de trabajo de investigación, dibujar los objetos es muy positivo. Luego tratábamos de entender su construcción, desde cómo se había construido, cómo se había montado esto en el tejido, en el telar. Y ahí advertíamos que este tejido tenía dos partes, una que estaba dividido en su horizontal y que la urdimbre, o sea, el hilado vertical, cambiaba en la horizontal. Ahí teníamos ya una información muy importante. Sin embargo, tal como acaban de ver aparecer, habían hilos blancos que eran continuos en las dos partes, arriba y abajo. Eso nos permitía después entender ciertas lógicas en la parte de interpretación iconográfica, que no vamos a alcanzar a verla hoy día, pero son claves. Luego, reproducir estas técnicas, o sea, no solo analizarlas, sino que tejerlas y también dibujarlas como técnicas para poder entenderlas cada vez mejor. Y eso sí lo hacíamos con cada una de las distintas tipos de clasificaciones de técnicas que íbamos reconociendo, no solo en la parte estructural del tejido, sino que también en las terminaciones, porque particularmente para un artesano de tradición, las terminaciones son claves, son súper importantes. Y eso se fue traduciendo en una gran cantidad de información que se fue reducida en ciertos manuales, que van dando cuenta de distintos tipos de técnicas de representación o técnicas de terminación.
también hacíamos un relevamiento, un estudio de los colores. O sea, a ver, ¿cuántos colores tiene diferentes? ¿Cómo podemos hacer este relevamiento de color? Ahí partimos usando desde las cartas más tradicionales, las cartas Munsell, en fin, pero nada nos daba cuenta real de lo que nosotros estábamos viendo ahí, porque había un nivel de sutileza, de variaciones tan pequeñas a veces, y había un colorido en particular, una paleta tan especial que era muy difícil de encontrar clasificadas. Entonces decidimos hacer nuestra propia paleta, nuestra propia clasificación. Y para eso lo que se hizo fue ir midiendo en el textil distintos puntos de color y identificarlos y luego irlos reproduciendo en fibras de camelio. O sea, lo que se hizo fue reproducir con tintes químicos un color que había sido hecho con colorantes naturales, obviamente, porque eran piezas arqueológicas. Entonces aquí hay parte del proceso, y ahí empezando con las cartas Munsell, y el objetivo era detectar los colores y rescatarlos para su memoria visual y poderlos usar hoy también, o sea, reproducir hoy, porque al reproducirlos desde el punto de vista de la tintorería vegetal es muy complejo hacerlo hoy. Entonces, para ello se hacía una medición nunca puedo hacer, llevo años con esto, nunca pronuncio bien la palabra, espectrofotométrica es, de una medición de puntos específicos en el textil que se iban señalando a su vez en este mapa que teníamos del dibujo, y luego, con esta tecnología y con este sistema CIELAB, nos permitía en una esfera de color, con las variables de distintos matices y distintas, digamos, peso de color en términos de luz y sombra, podíamos detectar un punto en la esfera, y ese punto en la esfera es traducido en una receta. Eso ya es un sistema que está requete instalado en la industria, por ejemplo. La industria reproduce colores exactos, por lo tanto, todo el software asociado está desarrollado. Y así nosotros pudimos ir haciendo reproducciones de los colores, y como ustedes ven en la parte baja de la pantalla, ¿no es cierto?, nuestras madejitas son muy similares a los colores que tiene la pieza original. Bueno, aquí es parte del proceso y cómo se iban generando distintos tipos de paletas según la pieza que se estaba estudiando. Y eso finalmente se convirtió en este archivo de color. Ahora, este archivo de color llegó a tener, o sea, tiene actualmente 253 matices, y esto en realidad no era la primera vez que se hacía. Previamente a esto, ya el año 96, 97, se había hecho otro proyecto, pero reproduciendo los colores de la cultura Nazca, en el proyecto que también fue encabezado por Celina Rodríguez, que fue desde la escuela, desde la universidad, desde la Escuela de Diseño de la Católica. Bueno, esta reproducción de colores no solo están materializados en la fibra reproducida, sino que también pudieron ser traducidos, con la participación de Lina Cárdenas, que fue parte del proyecto, traducidos a distintos tipos de lecturas o soportes, o sea, en correlación con Munsell, o para la imprenta, o para pantalla, ¿no es cierto? Y también hicimos algunos ejercicios de reproducción de tintes naturales. Aquí pueden ver ustedes cómo un mismo color tiene todas esas lecturas. Y aquí está la parte más matemática, que fue lo que desarrolló Lina. Y aquí la parte más práctica que desarrolló Aurora Carvajal, haciendo la reproducción con tintes naturales. Aquí, llegamos hasta aquí, pasamos al caso 2. Este es un caso más reciente. Se trata de una experiencia que se desarrolló en Doñihue, en sexta región, a partir de un proyecto FIC el año 2013-2014. Se trabajó con artesanas del lugar, con un grupo de tejedoras, y a partir de un diagnóstico, se diagnosticó que había una baja visibilidad de las chamanteras. O sea, cuando uno va al pueblo de Doñihue, de repente, uno por aquí y por acá, ve ciertos letreros que le dicen aquí se vende, aquí hay chamantos o hay manta, pero ver a las chamanteras es muy poco común y no da cuenta de que son, bueno, en ese momento, puede que ahora sean menos, pero cerca de 50.
que están activas. Entonces, lo que veíamos al ir al pueblo no se visibilizaba. Y esto, como tenía el enroque de un proyecto más ligado al turismo, ¿no es cierto?, era necesario hacer algo. Por otro lado, había un porcentaje de tejedoras que estaban inscritas, pero que no estaban activas, que por otro lado hay un modelo de productivo que a nuestro entender, y nos demoramos mucho en darnos cuenta cómo funcionaba, que no favorece esta visibilización. Me refiero a que hay un grupo de tejedoras que tienen la totalidad, un grupo mínimo de tejedoras que conocen el proceso completo, el proceso productivo completo, y hay otras que solamente conocen una parte del proceso productivo, y entonces son reproductoras para aquellas que comercializan, pero no comercializan ellas directamente. Este sistema de producción favorece el anonimato y ha dificultado la comercialización transversal, o sea, son solamente algunas personas las que comercializan, y las otras tejen para ellas. El concepto de innovación no se entiende claramente y por ello no se visualizan posibles beneficios del proyecto, lo que incide en la participación. A nosotros se nos convocaba a innovar, y esa innovación no siempre era bien recibida. Y por otro lado, un escaso conocimiento de mercados diferentes al mercado local cautivo, el asociado también a los rodeos, ¿no es cierto?, que son eventos que se dan de vez en cuando, ¿no?, o la persona que específicamente va a Oñihue a comprar porque conoce y sabe lo que va a comprar. El desafío en la tradición, en la innovación en la tradición, era difícil de abordar, y incorporando ciertas metodologías de diseño para canalizar una producción hacia nuevos mercados. Y entonces, ahí se nos propuso también trabajar con un grupo de artesanas y con distintos tipos de capacitaciones, y los aspectos que abordábamos, el diseño de productos, también aspectos de la comunicación y aspectos de la comercialización. Pero también, como ven en la línea de más atrás de esta reunión, incorporábamos en ese momento a reos de la cárcel de Rengo. Esto a la larga no se pudo concretar, no se pudo prolongar en el tiempo, porque fue muy difícil el trabajo de mediar, todo lo que mediaba para tener trabajo con la gente de la cárcel, así que eso finalmente quedó en manos de artesanos que fueron los que colaboraron, pero en realidad en la práctica no logró ser reproducido en el tiempo. Y bueno, un trabajo de co-creación, que es muy importante hoy en día considerar ese trabajo de co-creación. También la construcción de paletas de color, que también fue un trabajo co-creativo con ellas. Ellas también hicieron, por ejemplo, propuestas de lo que eran sus paletas preferidas al momento de trabajar, y de allí cada una de ellas pertenece a una de las tejedoras, y en ese entonces las ordenamos, y eso dio pie para la producción, la propuesta más bien, no producción, la propuesta de paletas de color que íbamos a trabajar. Y luego entonces fuimos haciendo un trabajo con cada una de estas tejedoras para ir transmitiendo lo que iban a ser estas posibles innovaciones. Finalmente 24 tejedoras lo hicieron de manera activa, y con una paleta que las fuimos uniformando al principio para poder tener una producción como ordenada, y los primeros diseños. Aquí les voy a mostrar el proceso así bastante rápido, sin hablar demasiado, para que ustedes se formen una idea de cómo, en este caso, esta sistematización permitió llegar a la producción de ciertas innovaciones. Aquí nosotros hacíamos todo de manera digital inicialmente, y luego, con todas estas instrucciones que habían sido procesadas aquí en el escritorio digitalmente, llevábamos las instrucciones en fichas y ellas las materializaban en el tejido, con mucha fidelidad. Y aquí también tenía que ver con interpretar un lenguaje que les era familiar, o sea, con el que ellas se identificaban. No estábamos inventando una manera nueva de tejer, ni una manera nueva de poner los colores, eso lo habían hecho ellas siempre, solo que nosotros habíamos reducido esto para poder uniformar. Y así entonces en esta primera línea aparecen estas posibilidades de tejido, los que luego son traducidos a productos.
productos que dividimos en tres, unos que eran donde predominaba el textil, donde casi no había intervención de otro material, salvo en este caso los colgantes, o otros en el que ya el cuero pasaba a ser mucho más activo, o sea, entonces textil y cuero. La idea era tener también la escala de un producto más pequeño que no fuese tan caro como es un chamanto, que puede costar hoy en día sobre $1,5 millones, o una manta que puede costar 600.000 pesos, 500.000 pesos por lo bajo. Entonces, aquí tenemos los productos digitalizados y luego concretados en la realidad, con una producción gráfica también asociada que les permitió después tener una manera de comunicarlo. Este que está inspirado en los maletines de doctor, digamos, muy sencillamente, porque hay una cosa que había que decir, que nosotros como requisito poníamos no cortar el textil. O sea, que nosotros, que los paños que salían directamente del telar eran los que se aplicaban sin hacer recortes. De esa manera se aprovechaba al 100% el pedazo de textil. Y los recortes a veces eran utilizados para este tipo de trabajo. Cuando quedaban restos de la urdimbre en el telar, por ejemplo, se aprovechaban en este tipo de trabajo. Otro caso, algo más reciente, tiene que ver con la recuperación de saberes textiles en la zona de Colchane, una zona fronteriza, donde la actividad textil está muy activa y ya desde el año 2014 las tejedoras manifestaban su preocupación por estar olvidando hacer muchas cosas. Entonces piden cooperación para construir un proyecto conjunto en el que 3 profesionales, 2 diseñadoras, una de las cuales soy yo y otra es Gabriela Farías, que dirigió este proyecto, también profesora de la Escuela de Diseño, y una psicóloga organizacional que nos ayudó a construir este proyecto. Las artesanas, entonces, ellas ejecutaron el proyecto. Nosotros lo que hicimos fue facilitar las condiciones para que eso fuera posible. Muchas veces para ellas es muy difícil concursar en un proyecto FONDAP, por ejemplo, como era este caso. Entonces, la idea fundamental era recuperar y revitalizar y reaprender estas técnicas de tejido. Para ello, en este grupo de artesanos, eran 39 que estaban agrupadas en la agrupación Aymar Guaymi, ellas de distintas localidades, porque están como dispersas alrededor de Colchane, o sea, son todas de la misma comuna, pero están distantes unas de otras. Escogieron entonces, entre ellas, a 2 maestras, y también la que fue nuestra colaboradora directa, que es María Choque, que era nuestro puente entre ellas y nosotras, que muchas veces estábamos acá en Santiago. Entonces se hizo un trabajo participativo, una visita guiada al Museo de Iquique, que les voy a ir mostrando con detalle, una selección de piezas, hilatura de material específico para el proyecto, definir los colores y reproducirlos, y finalmente el tejido de estas piezas. Voy a partir por lo que fue la visita a la muestra de textiles de Isluga, que es una colección formada en los años 70 por Verónica Cerecea, la antropóloga Verónica Cerecea, que haciendo trabajos en la zona, recopiló estos textiles y posteriormente los donó al Museo Regional de Iquique. Recién en ese año 2015 fueron montados y exhibidos. Antes de eso habían estado guardados por largo tiempo. Entonces la recuperación de este material y esta posible visibilización hizo que las tejedoras pudieran ver en vivo y en directo estas piezas de su propia comunidad, porque habían sido de la misma comuna, que habían sido guardadas en esta colección. Y allí ellas rescataron y descubrieron una gran cantidad de piezas. Posteriormente, en conjunto, se hizo, a través de fotografías, se hizo una selección del tipo de material que ellas querían reproducir y se inscribieron según lo que ellas querían reproducir. Así todo, entonces hubo ciertas tipologías que fueron preferidas y fueron las que definieron la colección. De allí también, aquí está por el que yo les mostré el proyecto anterior, y es que ellas mismas quisieron recuperar ciertos colores antiguos, dijeron,
y que ellas ya no podían reproducir de manera natural, porque no tienen disponibilidad y también han perdido ese conocimiento, no han disponibilidad de los materiales. Entonces ahí se reprodujo para ellas, escogieron de esta paleta de 253 colores, escogieron los que ellas quisieron reproducir. Y luego se organizaron las distintas jornadas de aprendizaje de tejido que se llevaban a cabo allá, lideradas por las tejedoras locales, y nosotros de tanto en tanto subíamos. Fueron 4 visitas en total, unas de las cuales la destinamos a la reproducción de colores que ellas no tenían disponibles, y también no solamente los colores que ya ellas estaban reproduciendo, sino que también los colores precolombinos que ellas decidieron incorporar. Y en las jornadas de tejido, las tejedoras, las más maestras, las más mayores, que no han perdido el conocimiento, fueron transmitiendo este conocimiento. Por ejemplo, estos registros que yo les estoy mostrando son fotografías de ellas mismas. O sea, no están tomadas por nosotros, sino que están tomadas por ellas durante los procesos de tejido. También mucho énfasis en las terminaciones. Y ahí se dio lugar a la colección. La colección Memoria Textil, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la visita al Museo de Iquique, reconocen esta pieza que ya no estaba presente en la comunidad, y esta es la reproducción que se logró a partir del proyecto. Y así con otras, les voy a pasar rápido, ¿no? Por ejemplo, algunas como esta, tenían su referente en la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino. Se identificaron distintas tipologías de incuñas. Las incuñas son los manteles altar sobre los cuales se oficia y se piden cosas, ¿no es cierto? Y entonces cada una de estas quedaba como referente en la colección. La primera es de uso más cotidiano, la primera a la izquierda. La del centro, que tiene el centro de color vicuña, es para pedir platita, ¿ya? Y la tercera, que es la blanca con líneas rojas, es la que se utiliza en ceremonias de floreo. Esta pieza también fue recuperada a partir de la visita al Museo de Iquique, que se sigue haciendo actualmente, y otras son parte de algo que todavía se practica bastante bien, pero cuyas terminaciones se han ido perdiendo. También todas las tipologías de fajas que aumentaron en variedad. Algunas de ellas, como estas, que son las últimas que les estoy mostrando, son muy complejas, sobre todo la de la mano derecha, y tengo que decir que Soria Mamani, quien tejió esta pieza, falleció en mayo de 2020. Bueno, esto dio pie a que la colección Memoria Textil haya viajado también por distintas partes de la localidad y también viniera a Santiago. Este archivo textil quedó, voy a pasar rápido porque nos queda poco rato, quedó en la biblioteca del Liceo de Colchane. Actualmente pasó a estar en la casa de la tejedora, que es la coordinadora de proyecto, está en la tienda de ella, pero es accesible por todas las tejedoras. Lo bonito es que esta colección es accesible por ellas y por quien la quiera ver. En realidad, cuando pasan por el lugar, se puede ver, siendo que antes no había ninguna referencia. Y actualmente ellas se prestan las piezas. O sea, es como quien saca un libro, se lo lleva a su casa durante un mes y puede entonces tener el textil en la mano para poder trabajar, analizar y reproducirlo. Por supuesto, esto se hizo con todas las de la ley, con las ceremonias que son tradicionales en el mundo andino, y aquí quedan algunos de los logros descritos, pero algo que me parece muy importante, más allá de la recuperación de confianza, el haber recuperado la memoria de la práctica de algunas de tejido, la participación activa de algunas de ellas, quiero hacer énfasis en la penúltima, que tiene que ver con los premios sello indígena, porque la comunidad de Colchane, desde el año 2016 a la fecha, todas las veces ha ganado premios. Y por otra parte, en el caso específico de 2 de los premios, son consecuencia directa de este proyecto. De manera que uno al tiro puede ver ese resultado. El caso 4 se tiene que ver también con estas investigaciones hechas en el Museo Precolombino, que dieron lugar a publicaciones que vieron
fueron reconocidas, digamos, por las organizadoras de este evento. Este evento es un evento que se ha hecho cada 3 años aproximadamente en Cusco, y agrupa, o sea, reúne a gran cantidad de tejedoras, alrededor de 500 participaron, y alrededor de otros tantos, como 400 especialistas o interesados en el arte textil. Es una reunión muy, muy masiva que tiene 3 jornadas muy intensas en las que participan todos, y aquí ustedes pueden ver lo que fue nuestra participación en el Tincuy del año 2017, en el que se nos pidió que hiciéramos un taller para tejedores del lugar para recuperar una técnica que ellos no conocían en realidad, pero que tenía su representación marginal en algunos textiles inca de la zona. En realidad la mayor representatividad de estos textiles tenía su reconocimiento en la costa más bien que en la sierra. En este tipo de tejidos son textiles en volumen, hechos con la técnica de anillado, y este referente es de una pieza de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino. Aquí es como una explicación para que ustedes entiendan cómo se reproduce, una técnica hecha a aguja. Con solo ver esta imagen se pueden imaginar la dedicación que hay que tener y la finura de trabajo. Y estas son las reproducciones que nosotras habríamos hecho durante el proceso del estudio. Y aquí pueden ver en acción, o sea, nosotros llevamos un dossier pequeño de referencia y llevamos un set con todos los materiales que fueron en parte proporcionados por ellos mismos, digamos, por la organización, o sea, el material de un hilado muy fino de alpaca, ¿no? En colores que fueran más bien afines, y empezamos entonces, solo 2 jornadas de trabajo tuvimos, en las cuales muchos de ellos cambiaron, no fueron siempre los mismos, en las que fueron practicando las distintas técnicas. Lo interesante fue que cada uno de ellos fue posteriormente líder en sus comunidades, generalmente eran 2 por comunidad, ellos fueron sus maestros en sus comunidades y replicaron el ejercicio enseñándole a otros. Y eso entonces convocó al concurso anual de tejidos del año 2018. La premiación fue el año 2018, nosotros habíamos estado en el 2017, así que piensen el poco trecho de tiempo que pasó. Y tuvieron como referencia esta pieza arqueológica, que es un denominado manto de Göteborg, porque estuvo mucho tiempo en Suecia, pero después volvió a Perú y actualmente está en el Museo de Arqueología y Antropología de Lima. Pueden ver ustedes, este es el original, es muy, muy elaborado, muy intrigado. Ahí pueden ver la proporción entre las manos y la pieza, ¿no? Y ellas, con toda esta información, más información de libros, más lo que nosotros les habíamos entregado, comenzaron a hacer sus talleres en las distintas comunidades. Y esto empezaron a hacer. Fíjense, allí tienen como referencia las manos, y tienen como referencia la moneda, para poder darse cuenta del nivel de detalle con el que empezaron a trabajar. Y este fue una de las obras premiadas de ese concurso. Cada comunidad se presentaba con una pieza que reproducía, digamos que algo así como un sexto del manto, el manto original, pero no reproducía textualmente, sino con una interpretación también local. Y esta es mi última diapositiva para explicarles, digamos, que este trabajo de relevamiento del conocimiento asociado a las artesanías de carácter patrimonial puede llegar a tener vertientes muy interesantes en el trabajo posterior. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver las caras y muchas gracias, Soledad. De hecho, ya hay algunas preguntas en el chat. Te voy a subir un poquito estoy escuchando un poquito aquí, ya, ahora sí. Sí. Muchas gracias, Soledad. Bueno, la exposición da cuenta de todo este trabajo histórico desde la academia, del programa Artesanía de la Universidad Católica, ¿cierto? Que, como les comentaba al principio, desde los años 70 que se empieza a formular todo este grupo de investigación y de trabajo con las comunidades. Y quiero darle la palabra a Paloma, porque va a hacer una pregunta, y después a Catherine. Paloma, te doy la palabra para que se me pregunte. Hola, sí,
súper interesante el trabajo y estaba así, pero anonadada con la profundidad de la investigación y la belleza de la investigación. Tengo la duda acerca de la elección de las comunidades. ¿Es que ustedes buscan a comunidades según como un trabajo de campo o ellas postulan a ser como parte del programa? Mira, dentro de la experiencia hay de todo, ¿eh? Te puedo contar las frustraciones y los éxitos, ¿ya? En el caso del proyecto FIC, fue un proyecto en el que nos incorporamos nosotros como muy de emergencia, o sea, y creo que ahí falló un trabajo previo, profundo, respecto del real interés de la comunidad por hacer este proyecto, por llevarlo a cabo. A lo que quiero decir es que la participación tiene que ser previa y garantizada antes de formular el proyecto siquiera. ¿No? Y en este sentido ocurrió sobre la marcha. Y creo que fue un gran error que tuvo costos para el proyecto, porque el proyecto no prosperó en la medida que hubiésemos querido, siendo, creo, que como solución de diseño pueden ser buenos resultados. Pero si la comunidad no se hace parte, no se siente co-creadora y partícipe, no tiene ese futuro. Distinto es, por ejemplo, lo opuesto que es el caso de Colchane, en que son las propias tejedoras, o como ha sido otros proyectos vinculados al programa, en que las propias tejedoras, a través de lo que han sido los vínculos generados en la muestra de artesanía, las que han solicitado apoyo para poder ejecutar esos proyectos, porque muchas veces postular un proyecto para las comunidades se les hace difícil. Ellas tienen que mediarse con personas profesionales que son de la municipalidad, por ejemplo, los Servicio País han sido salvadores en este tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, se necesita esa mediación y el profesional que de verdad quiera dejar el protagonismo a la comunidad y estar al servicio, ¿te fijas? En Colchane fue así, o sea, fueron ellas las que solicitaron y hubo conversaciones previas que partieron en el año 2014 para poder postular y ejecutarlo el 2015-2016. Entonces, y son generalmente producto de confianzas generadas con otras experiencias previas. No es a la primera. Ahí en ese caso de Colchane, Gabriela Farías llevaba años trabajando con las tejedoras en proyectos de diseño. Y ellas ya habían sentido entonces que podían confiar en ellas. Entonces, como te digo, es bien variado. Catherine Vázquez, si puedes tú formular la pregunta. Dale. Sí, mi pregunta iba por el lado del desarrollo productivo de los artesanos. Yo soy hija de un artesano, mi papá es orfebre, trabaja en plata y oro principalmente, y he visto su proceso desde que soy niña, ¿cierto? De cómo ha intentado quizás a través de diferentes proyectos poder sostener su oficio en el tiempo. Entonces, para mí hubo un momento súper crucial en donde él, desde la joyería artesanal, se traslada como a la búsqueda de un trabajo en una joyería, por ejemplo. Y ahí a través de un programa FOSIS, él logra obtener, ¿cierto?, un cupo para ser un joyero en un taller con muchos artesanos. Y justamente él después, nosotros comentábamos, conversábamos los dos, porque yo también aprendí su práctica, y señalábamos cómo se va perdiendo quizás la especificidad de la artesanía, sobre todo en esta producción que se hace como masiva de un modelo, en donde no hay reconocimientos tampoco de propiedad intelectual de los diseños, y se masifican. Entonces, por una parte veo que, claro, esto se puede quedar en el alero de lo académico, de lo rico que significa, por ejemplo, poder destacar una práctica. En el caso de mi papá, él es un excelente calador y hace mucho tallado también en plata,
Entonces, por ejemplo, esa especificidad no la puede tener en un taller de joyería porque ahí lo que prima, por ejemplo, es el tema de la cantidad, por lo tanto, ya ocupa otras herramientas para tallar y otras cuestiones. Y de hecho, incluso en el programa FOSIS, el último proyecto que tuvo fue implementación de materiales para poder ser más productivos. Entre ellos, por ejemplo, comprar ciertas máquinas, una Dremel, por ejemplo, y otras cuestiones que hacían su trabajo más rápido. Entonces, claro, ahí nosotros vemos que hay como un avance, pero también de qué manera eso le provoca a él, por ejemplo, perder esa autenticidad. Mi pregunta va por el lado cómo, de cierta manera, son quizás los fondar solamente los que garantizan la artesanía en sí, o hay otros proyectos que puedan garantizar, no sé, que no se pierda esta especificidad de la artesanía. No sé. Sí, yo lo que he visto es que es buena la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de tu mamá, tu papá, en sí mismo, son un trabajo en conjunto, o tal vez tú también. Presentarse a veces como pequeñas agrupaciones, permite a veces mejores saltos, ¿m? Y mejor apoyo. Porque muchas veces incluso en los fondar, muchas veces las puntuaciones que dan los proyectos tienen que ver con cuánto irradia ese proyecto. Entonces, si queda restringido a 2 personas y hay otro al lado que irradia a 6 o a 10, y que tienen condiciones similares, generalmente las puntuaciones preferentes van a ser para aquellos que asuman más personas, que tengan beneficios hacia más personas. Entonces, ahí efectivamente hay algo que es bien real lo que tú estás diciendo y es bien complejo a la vez. Yo he visto como posibles trampolines los sellos, porque allí hay un reconocimiento al artesano, al que oficia. O sea, postularse a un sello, trabajar para postularse a un sello, puede ser una buena posibilidad. ¿Por qué? Porque el sello te reconoce en tu oficio a plenitud y tu pieza pasa a ser parte de una galería muy reconocida de cierto nivel y tu participación está garantizada en ciertos núcleos a partir de ese sello. O sea, por ejemplo, vas a participar en la próxima Feria de Artesanía que se organiza en la universidad. Vas a estar en la galería del mapa, en el GAM. Entonces, es cierto que todos los proyectos que se benefician desde el punto de vista productivo tienden a velar la cantidad por sobre la calidad, muchas veces. Y yo he visto muchas aberraciones allí, muchas. Porque incluso aprobarse proyectos que no tienen nada que ver con las idiosincrasias locales. Pero es que no importa, porque según esto, en 6 meses van a estar produciendo tanto, entonces van a ganar tanto, y es una locura. O sea, es algo que no se ha visto. Bueno, yo creo que estas tremendas crisis que estamos viviendo como país tienen que ver con eso, porque no ha habido una óptica sensata respecto de esos proyectos, de esta manera de ver. Siempre está presionado por una productividad que te tienes que ganar la cantidad de proyectos, que tienes que producir en el año una cantidad y que si no te gastaste esa plata, por ejemplo, típico de las instituciones o de las organizaciones, se tienen que gastar una cantidad de plata, si no el año siguiente tienes menos fondos para redistribuir. Entonces, al final, de repente, hacen distribuciones muy poco sabias, creo yo. Pero no tengo tampoco la varita mágica, Catherine. Esto es algo que hace mucho rato que está engranado de esa manera y que, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer es que precisamente las instituciones de distinto orden, ya sea productivas, académicas, de difusión, se vayan uniendo en pos de apoyo a proyectos únicos y no cada uno haciendo su proyecto por separado. Claro. El profesor José Nordenfritz tenía una pregunta. A ver, ¿dónde está? ¿Va a hablar? Saludos, va a hablar.
Profesora Ose, un gusto saludarla. Hola. Yo quiero llevarla al tema de la apropiación, que ha sido tan polémico en estos últimos meses, con esta cosa que parece anecdótica, ¿no? Del pijama, de los indios Selkman y un montón de tonteras de ese tipo. Y la pregunta en concreto es, ¿cómo se le pone límite, ¿no? a eso que es una práctica que no queremos, que es indeseada y que introduce problemas de autenticidad, falsificación, etcétera? Y por supuesto disminuye el trabajo de los artesanos. ¿Cómo se le pone límites a eso frente a las resignificaciones contemporáneas que podría tener legítimamente? Te ha mostrado casos de eso, ¿no? De comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que están viviendo en el siglo XXI. ¿Cómo se ha trabajado ese tema en Chile? Claro, o sea, estamos absolutamente en pañales, o sea, estamos recién escuchando las voces de protesta de algunas comunidades, mapuche o aymara, ¿no es cierto?, que hay una apropiación de su iconografía, por ejemplo, que es lo más evidente, o sea, de repente vemos unas aberraciones así, no sé, el vino no sé cuánto, con que le pone el nombre y pone una representación de, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? La piedra, la pintura rupestre. De repente ves, por ejemplo, una figura de la pintura rupestre puesta en un vino. Claro. O pintura rupestre. Y puesta en el vino, así como, y tú dices, terrible. Bueno, yo creo que allí la educación, y particularmente las escuelas de diseño, tienen mucho que hacer. Aquí hay las escuelas de diseño fundamentalmente porque son muchas veces diseñadores los que hacen esas cosas, ¿no? Y que los han hecho por mucho tiempo, ¿no? Y ahora, por supuesto, el tema, digamos, la situación ha cambiado. Ahora, también es complejo porque hay quienes dicen, bueno, pero si yo tomé el dibujo de una representación arqueológica del 200 antes de Cristo, ya, ellos ya no están, o sea, como que no tendría por qué protestar esa persona, digamos, o sea, no tiene de dónde protestar. O sea, ¿quién es dueño de eso? Es como ser dueño de los colores, por ejemplo, dicen algunos. De hecho, por ejemplo, en el caso del proyecto del color nuestro, estuvimos así a un tris de decir, ya, a ver, esto hay que protegerlo, hay que patentarlo. Y después dijimos, no, porque se puede restringir su uso a muy pocas personas. Y nosotros lo que queremos es que esté disponible para todas las artesanas que quieran usarlo, por ejemplo. Entonces lo que hicimos fue todo lo contrario, dejárselo absolutamente abierto. La que quiere lo pide, ¿ya? La que quiere usarlo lo pide. Pero en el caso, yo me ha tocado estar en situaciones de congreso, por ejemplo, en que se habla el tema, y cómo el diseñador XX en tu última colección sacó una serie de diseños basados en los bordados de la comunidad tanto de México, ¿ya? Y bueno, primero las comunidades están, cada una, ellas por sí mismas deben empezar a reaccionar a decir lo que es de ellos. O sea, eso es un paso que hay que dar. Y segundo, creo que en términos éticos, las universidades también tienen que manejar eso muy bien, o sea, principalmente, como te digo, las escuelas de diseño. Nosotros, es distinto, creo, tomar una iconografía y traspasarla tal cual en un estampado, por ejemplo, que entender el modo constructivo de esos diseños, interpretarlos, reinterpretarlos hoy, de modo que la composición aluda a eso, pero no está siendo textual. O sea, siento que tiene algo étnico andino, pero no estoy viendo la figura de esa representación de esa faja. Entonces, ahí hay filtros y hay grados. Y por supuesto que tendrán que haber, supongo, leyes, pero no va a ser fácil, porque ¿cómo se discierne lo que sí y lo que no y hasta dónde? Esto creo que es un proceso en que estamos globalmente inmersos. No está solucionado aún. Muchas gracias, Sole. Voy a transmitir una... ¿Puedo hacer una consulta? ¿Vanessa? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí.
que, por ejemplo, en el caso de una comunidad contemporánea que sea descendiente indígena y decide hacer como una especie de simulacro de la cultura ancestral, ¿qué se podría decir en ese caso? Porque lo veíamos el otro día en el tema de la autenticidad y la apropiación, cómo es que una misma comunidad, descendiente, por ejemplo, de algún pueblo indígena importante, vuelve a replantear la iconografía ancestral, pero sabe que está totalmente descontextualizado y es directamente para el turismo. ¿Cómo se podría considerar eso? Y yo, bueno, a Cuando mí es la misma comunidad la creadora. Bueno, eso a mí me ha pasado. Eso. O sea, tengo que decir que además, por ejemplo, leyes relativamente recientes que reconocen al mundo indígena y les dan participación en determinados espacios por la condición de ser pueblo originario, ¿no es cierto? Efectivamente ha habido como una necesidad de reconstruirse. Y tiene que estar en un proceso. O sea, estar en un proceso. No me parece que sea tan criticable, pero claro, desde lo que uno ve es raro, resulta ajeno. Pero creo que es un proceso que hay que darle tiempo. O sea, sabemos de comunidades que no habíamos oído hablar antes, hace, no sé, pues voy a decir algo que a lo mejor un poco correcto, pero hasta hace muy poco tiempo, años, no habíamos oído hablar de las comunidades collas, ¿no es cierto? Ahora, que sí son muy vigentes al otro lado de la cordillera, en Argentina, collas han estado vigentes siempre, entonces también esa cruce permanente de cordillera, porque ellos han sido muy activos en eso, también ha influido en este querer reconstruirse, y eso es desde lo que haya que suene a mi pasado. Pero hay que pensar que son pueblos que incluso se les borró diciéndole, inscríbase con otro nombre, hay que darle tiempo, me parece a mí, no me parece del todo criticable, sí resulta muy extraño, pero... Es como la reformulación del pueblo de Aguita también. Sí, correcto. Sí, yo di un ejemplo, pero ese es otro. Voy a plantear una pregunta a Francisca Jiménez, que le interesa mucho el tema de la artesanía y se tuvo que retirar para ir cerrando. Pero Francisca, si es la misma Francisca que yo conozco, sí, es la misma que conoce. Yo creo. Respecto, dice la Francisca, al tema de la escasez de materias primas que mencionabas anteriormente, ¿cómo califican o manejan ustedes como programa artesanía la innovación, por ejemplo, a través del uso de materiales nuevos, plásticos, cierto u otro, pero donde la técnica artesanal sigue siendo la misma? En el caso de la cestería en Boqui Pilpil, he visto ejemplos interesantes donde se mezclan las materialidades. ¿Se sigue considerando artesanía tradicional o no? Eso lo hemos conversado otra vez, así que... Sí, pero yo creo que estaría dentro del ámbito de la innovación. Estaría dentro del ámbito de la innovación. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, y tengo por ahí cerca, una interpretación de unos canastitos en Chiloé, ¿no es cierto?, que se están haciendo con los restos de las redes de pesca que quedan botados en las playas, están plagadas de eso, plagadas de esta fibra, y ellas tienen muchos problemas a veces para encontrar las fibras, porque cada vez tienen que adentrarse más en los bosques, porque cada vez hay menos bosques, menos materia prima original. Entonces, claro, es una técnica tradicional, pero que estaría dentro de la innovación. Claro, y en el fondo tiene una conciencia medioambiental, probablemente una falta de la materia prima, ¿cierto? Y también hay un tema ahí como con el reciclaje. Y por último, yo, por ejemplo, quería sumar a eso, por ejemplo, el tema del uso del color. O sea, he escuchado 1000 veces esto, una crítica, por ejemplo, a las artesanas aymara, porque, esos colores chillones que usan, porque está visto desde tu perspectiva, desde tu cultura. O sea, si esta cultura decidió que esos colores pueden estar allí, porque ellos los han validado, uno no es quien para entrar y entrar a discutir si eso tiene validez o no. Y es porque esos colores no lo puede lograr si no es con fibra acrílica. O sea, originalmente no tenían acceso a esos colores, y una vez que tuvieron acceso, los seleccionan para hacer su artesanía.
Claro. Y Sole, una última pregunta. ¿En qué está la Feria de Artesanía? Y si nos pudieras contar, porque me imagino que ha habido toda una crisis respecto a los artesanos, ¿cierto? Sí. No haber podido, no estar en este momento mostrando su trabajo. Si nos pudieras contar cuál es el objetivo de la feria, porque uno podría preguntarse ahí si hay un objetivo como de difusión, si hay un objetivo de visualización. Hay un tema ahí también con la selección. ¿En qué está hoy día la Feria de Artesanía que cuentas que va a ser online? Sí, exactamente. Bueno, contarles que el programa hace mucho tiempo que se define por la salvaguardia, ¿no es cierto? Como proteger precisamente la artesanía en toda su dimensión, o sea, lo que es patrimonio inmaterial, patrimonio material. Posee una colección que ha sido producto de donaciones, pero también hay un gran énfasis en proteger a las personas. En ese sentido, este momento ha sido muy, muy crítico porque muchos de ellos no han podido comercializar absolutamente nada y no lo van a poder hacer en los próximos 6 meses muy probablemente. O sea, el año pasado ya hubo una crisis a partir de la crisis social, no se pudo hacer la feria en ese momento, se tuvo que hacer en enero, algo de emergencia que no pudo contemplar la cantidad de personas que habitualmente contempla, y este año lo que se va a hacer es una presentación digital en la que se ha hecho una selección de producción que ellos tienen disponible y que van a enviar y va a ser distribuida a través de una plataforma web. Y paralelamente se van a hacer actividades, conversatorios, encuentros, clases, ¿no es cierto? O sea, como tipos de talleres. O sea, hay una serie de actividades programadas y va a ser el 26 del mes de noviembre. Son como 3 días, me parece. Yo no estoy tan metida en la organización, pero algo sé. A partir del 26 de noviembre, y también los invito, creo que es muy, muy hermoso para a quienes les guste, métanse a la página del programa y vean una cápsula que se llama Mi Casa, Mi Taller, donde los artesanos durante este tiempo de pandemia han recibido un pago casi simbólico, pero han recibido algo de pago desde el programa para poder mostrarse a través de un video que ellos mismos han construido con sus celulares, o sea, sus celulares y su familia mostrando su espacio, su entorno de trabajo, muy hermosamente también sus entornos naturales, que son increíbles. A veces uno decía, uy, qué pandemia, qué ganas de estar allá, porque son lugares maravillosos. Así que los invito a hacer un recorrido por eso, realmente muy bonito. Muchas gracias, Sole, por tu excelente clase. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, un aplauso virtual para agradecer por esta colaboración con Gracias. Gracias a ustedes y les envío entonces el librito ese que les mencioné, ¿ya? Sí, mando con un PDF. Enrique dice que puede publicar acá en este chat de Mi Casa, Mi Taller. Sí. Es que tengo que ir a buscarlo y todo me voy a enredar, así que, pero está buscan programa Artesanía UC y ahí está. Programa Artesanía UC. En Facebook creo también. Sí, ya. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ustedes. Chao. A los alumnos les pido que se queden un segundo los que pueden, solamente para dar alguna indicación para la próxima semana. Chao. Vamos a